Liga Martín. Liga Martín es una vez. Queda allá cerca de Lumines. Manuel. El nivel es. Andamos 10 arriba, boludo. Sí. Malísimo. ¿Qué hora es todo esto? Fíjate agarrar la otra charla. Está mejor esa, ¿no? ¿Mejor que esa? ¿Cómo se llama el equipo ese? Perdón. El Rustic. El de blanco. Rustic. ¿De quién? La camiseta esa me gusta. ¿Te gusta? La otra vez estábamos hablando con Juan y le decía, para mí la camiseta más linda. Estábamos viendo cuál era la camiseta más linda. Tema de comparación de Char. Se le quería decir Rustic. Sí, Rustic Team se llama. ¿Sabes qué pensé? Me sacaba el hombro del lugar en una. En la de ahí que tiré a la quedaste. derecha. Sí. Cuando me tiré sentí que tiré el brazo demasiado atrás. Es que caíste así. Sí. Ay, pensé que se le había salido. Hoy antes de Era un entrar, huevo, no está pintada la fea, Esteban. Gaby me dice, no, pasa que tengo el hombro medio salido, me cargo esa sangre. Igual esa verde, boludo, aparece en momentos cruciales. La verga, boludo. Pero no sé de dónde aparece. Esa la tenía Lalo y se la quería vender a... Esa era. Encima ¿Qué malísimo. hacía con eso, boludo? En un momento desaparecieron esas pelotas y de repente tenía una Lalo. ¿Dónde la afanó? Miralo, no hay más. No, Que Atense. ofreció eso. Sí. No, Atense. Allá sí se permite. No, boludo, qué bajo en eso, boludo. Te dan las clases, boludo. No puede ser, boludo. ¿Qué flashean, boludo? Que tienen un coso choreado, boludo. No sé, boludo. Además lo compré en una bolsa. Claro. O sea, Por más que ¿viste sea Pestelli? choreado, no. No, ¿Qué? onda. Por más que sea choreado, o sea, no es algo que puedas... No, además lo compré en una concesionaria de Volkswagen que lo pidieron a la fábrica Volkswagen. Claro. Igual sí que lo tienen que cambiar, sí o sí, es lo que tienen que hacer. El tema es que Sí, de la puta madre, sí es. igual más allá de eso, no existe. La que tiene mi auto no existe, ese código no se fabrica en ningún lado. ¿Pero por el viejo no se fabrica más? No. Me dijo, no existe. Una cosa es discontinuar, otra cosa es no existe. Que además no puedes discontinuar Qué raro algo. igual, boludo. No, es rarísimo, pero no puedes discontinuar algo en todo caso que está en uso. Circulación. Claro. Y más algo así, pero no me está discontinuando, qué sé yo. Un plastiquito del interior. No. Che, le voy a preguntar a mi viejo, él había tenido un problema con eso también en un momento, con la computadora, por eso te preguntaba, no sé qué es BCM, pero había tenido un tema con la computadora del auto. ¿De qué auto? Una CENIC, que no sé ni mierda, no sé qué año. Lo peor, o sea, ya la colocaron y todo. El auto hace todo menos cerrar. No Claro. cierra. Igual por mí que se lo lleve, ¿no? Pero me acaba de estar un palo y medio, me gustaría disfrutarlo un poco. Que usted a nada dejarlo en la calle con la llave en el parabrisas. Llévatelo, que te queda. Vas a tener que ponerle cerradura de casa. Es una traba. La llave de la casa vieja que era así larga, ¿viste? Bueno, ahí vamos. Seguro, Pete. Una semana de entreno. Te iba a dejar de una para...
¿Se te caen los mocos? Yo no me puedo agachar porque se me caen los mocos. No, esta semana me liquidé un paquete de esos de Pharmacity que vienen los 6. Pero no son mocos, es como agüita. No, como yo me voy a poner dos así. Dos paquetes acá. los tampones por ahí. Claro. Queda así. ¿Sabes que una vez mi hermano tiene sinusitis? Y probamos eso del ajo, que se pone que te pones el ajo, un ajo en cada cosa nasal. No sabés cómo limpia, boludo. ¿Sí? No sé qué onda, pero se puso los ajos en la nariz, creo que se lo dejamos 15 minutos y cuando se lo sacó se le casó. Posta, boludo. Una asquerosidad. Una asquerosidad, pero está bueno, boludo. Sí, lo re limpió. Igual hay que ponerse un ajo en la nariz. Sí, obvio. Yo la agarré porque era chiquito todavía y dije, vení, vamos a hacer un experimento. Alta paja. No lo filmé. No. Incluso no veía bien el Excel y le había puesto banda de comer. Banda de comer. Lo subí y después me hice zoom, viste al coso, y era el corno. Y lo edité. Bien. Cuando dije, bueno, capaz que son todos gordos, viste, la banda de comer. Sí, está bueno el partido. ¿Cómo se quedó esa pelota? Pensé que había quedado en la red. Cayó de una, sí. Sí, cayó de una. Yo ya sospeché porque como tendría que haber rebotado y venido a... Claro, yo cuando me fui allá y ya no la vi en el borde dije chao. Claro. Mirá. Mucha. ¡Nico! Hay otra, boludo, no vas a buscar. En la plaza, ¿no? El que la tía la va a buscar. Nico, dale. Voy a apagar las canchas. ¿Querés comer algo? No, amigo, gracias. ¿Vos, Valen? Ay, no le fue como si peleado. Genial, no se te salió el hombro. 7-0 ganaron, ¿no? 5-0, ¿no? Hizo 4 tutes. 6, 4 tutes, 1 vale y 1 yo. ¿En serio? ¿Paraste? Ahora le iba a cargar, porque quería que me chequee los otros goles. La figura. Y se pinchó la pelota. Bueno, ¿vale? Chao. Ah, pues no, nunca lo había visto. Hay uno y el otro me dijiste no. Ayer, güey. Cada arquero, capaz. Acá, yo te lo cargo, güey. Es raro que lo esté, ¿por qué? No, está, pero ya cargué planilla y me olvidé de ponerlo. Está. Son todos así. ¿Cómo viene buscando el lateral de Liverpool? ¿Cuántos goles tiene? 5 Tengo más que no más que Santino. ¿En serio? O sea, Santino Che, Maxi no viene al 4 y no avisó nada. Hace una hora me dijo sábado para allá. Santino tiene 4 y yo tengo 4 y ahora dice 5. No sé cuándo se hizo esta fecha. Ah, ¿te había puesto que venía? Hace una hora le volvió a andar el partido. Y me mandó un mensaje, che, al final no conseguí nadie que iba a traer uno de... Dijo, que sí podía venir uno de Catenacho. Y le dije, bueno, ya fue, somos 8, le digo nosotros. Y después me mandó, che, al final no, voy yo. Me gusta la camiseta de Oriente. Sí. Amigo, pagaron 3.
¿Está todo anotado? Sí. Santi Morido Crack me pagó Pregunta la 20. de Rusty, malísimo. Antes Después transfiere mi hijo, pero 20 K. Llega. A Valen le gusta la camiseta de Rusty, malísimo. A mí me encanta. Es mejor la de Liberty. No, la que más me gusta es la de Spencer. No, ella la vio. Ah, no la tenés acá, ¿no? Porque no es el escudito del Liverpool con la anteojos. Ah, sí. Ahí, que estén al lado de ella. Pues. Bueno, otro día la miro. Está toda chivada. No la chivo de la... Hoy no tuve que tocar muchas. Ah, bien, no puse frío en todo el día. Cagaste, boludo. Claro, ahora va a venir. Mirá, le he puesto frío en la cara del chaval. Está golpeado. Uy, ¿cómo estará? Le dije a los amigos que le dicen a Gaby. Me preocupa. Igual nada, no. No tenía signos de fractura de base de cráneo, que es lo más importante, como lo más heavy. Claro. Que no se te hacen enseguida. Dato como para la vida. Si algún día alguien se fractura la cara y le ves que tiene, no sé, como se le ponen los ojos como si fuera un mapache, literalmente los ojos negros, Sí. y se le hace como si fuera un moretón acá atrás de la oreja, o le sale líquido por la oreja. Es raro. A eso sí es una urgencia y tendrías que ir rápido a la guardia. Porque que es un derrame en el cerebro o algo de eso. Y es fractura de la base del cráneo. Viene uno a jugar Seguramente lo que te estoy teniendo por la oreja es líquido cefalorraquídeo y bueno, es una urgencia. Su objetivo estaba intacto. Él decía, viste, decía que no me pegó en la boca, boludo, que le saca todos los dientes. No, boludo, la boca es como huevo en la cabeza. Se pega ese golpe. Si tiene fractura de maxilar, se pega ese golpe en la cabeza, el diente lo de menos. Estéticamente. No puede sonreír. Sí, olvídate. ¿Pero qué preferís, sonreír o vivir? Y no sé, capaz que... Sí, va a reír, ¿no? Voy a pagarte que ¿lo vas a llamar? Dale. Arce, Sí. en mi tiempo. ¿Cambio? Sí, Porque sí. Igual sí está linda esta camiseta. ¿Viste? Sí, los colores me gustaron como quedan. Hay dos colores que son... Sí. Que son imposibles Se acaba de de combinar. No, ¿Necesitas pero algo? parecen que son incombinables, que es el Ok. violeta con el amarillo. O el azul amarillo. O no sé, Y la descoloqué. sí. El verde con el naranja. Sí. Verde con Dale. Son colores que me parecen bien re mal, pero me re gustan. A mí me gusta como queda el verde con el rojo. Claro, bueno, es eso mismo. Había un equipo que tenía una camiseta así, pero me hacía acordar medio a Navidad. Sí, mal, pero si es como un naranja medio crudo con verde oscuro, hermoso. Hay un lugar que se llama Imperio, creo, una cruzí, que tiene de local de esos colores que me encantan. Ah, me dijo algo Gaby, bueno. ¿Era el al lado? No. Le Me dijo, comentaste. sí, me dijo, sí, son todos de San Martín, pero no me dijo nada. No. Porque el que le pegó fue el otro.
él le pegó un pelotazo. A propósito. Chao. Chao, Ari. Yo tenía mi la mierda de verlo Armaki con vos. Sí. Después de 80 años lo vuelvo a comprar. Claro, boludo, él es peluquero. Ahora caigo, boludo. Claro. Y él debe saber, igual. Eso no. Gabriel también podría jugar ahí. Todo lo que eran peluqueros, ¿no? Eso sí, Valentina, eso sí. Eso sí, ¿no? Todo un tema. Faltan todo con tanqueta, boludo. 10 minutos. ¿Qué pasó? Se picó tanqueta. ¿Allá? Pero no lo vi pasar por acá, el tanquete, o se habían confundido. ¿Verdad que pasaron cuando estábamos al pedo? Ah, no, estaban, claro, sí. Encima justo Nina nos estaba grabando, boludo. Si había piña no la veíamos a ver. Pues ya cerró, onda, fue mucho después de que terminó. Sí, sé que había un tumulto ahí porque yo estaba haciendo para la pelota, ¿viste? A veces ahí vuelvo a sacar la cámara. Ah, ya te digo. También hay que poner al árbitro, boludo. Va a poner a Choco una camarita entonces en el medio del tumulto. Sí, mirá. Pero le pasa que no puede hablar, boludo. Opa. Epa. Dale, Valdera, que Esteban me colga luego. Sí. Y se lo reenvié. No, no se lo reenvié a Gaby. Y le quedó Andrés. Qué bien que frenó el viento. O estamos de espalda, pero frenó. Está bárbaro, boludo, sí. Vamos a ver por las Que termine allá el gozo del pela, boludo, y se vaya, no va a entrar. Mal, boludo. Un boludo gigante. Pero cuando habla fue, no sé cómo vino. Ah, no sé qué onda. ¿Desapareció? No sé. Sí, me cago. Ah, está Es enorme, boludo. Ese sí que entra, boludo. no, ¿por cuánto mide, boludo? 1.90, fácil. Sí, boludo. Y encima mis dos piernas son gemelas. Como 5 atrasados, pero en bailar. ¿Quién me sacó? De la película.
de la farmacia era. Ah, yo tenía un compañero mío que vos pedías algo y el chabón abría la mochila y tenía de todo para Alto si dealer. faltaba algo. Posta, ibuprofeno, es Yo buenísima. tengo, con ibuprofeno siempre tengo, No, pero él tenía una farmacia literalmente en la mochila para cualquier pastilla para la garganta, obvio, todo venta libre, yo ¿no? tengo. Pero Ibuprofeno tengo siempre por la duda, Bien. porque como no uso los lentes como un pelotudo, capaz que tengo dolor de cabeza. Yo en una época Después cuando tengo, tenía... sí o sí tengo como Reliberan o algo para la panza por la duda, que como algo que no puedo. Ah, claro, cierto. Claro, pero no, onda, Tenés es como tu una, condición. no es que onda, no es como un pan, onda capaz que sin querer, no sé, hay algo contaminado y sí o sí, o si no, Yo muero. cuando en una época que estuve muy atacada con el colon irritable, que tenía buscapina siempre. O sea, era así. Igual medio, la buscapina es medio peligrosa, ¿no? Yo uso más Sertal que buscapina. Uso más Sertal que buscapina. Ah, es lo mismo. ¿Por qué decís que es peligrosa buscapina? Porque la buscapina tenía entendido que suponete si vos tenés capaz dolor de panza o algo, toma buscapina, onda cubre tanto el dolor que capaz que tenía apendicitis o algo así, te lo tapa. Nada que ver. No. O sea, Entonces, capaz que era... no, o sea, bueno, si tenés apendicitis igual vas a tener otros síntomas. Más allá del dolor. Y llega un punto que cuando puede hacer efecto no vas a Tengo tener miedo que tenga esa algún día. nada de la apendicitis no cambia nada. Tengo un miedo que me agarre algún... Sí. Y porque viste que te agarra de la nada. Viste que te agarra de la nada eso. Sí, pero es algo nuevo. O sea, mejor que te agarren y te lo saquen, así te lo sacas de encima. Como siempre, si hay uno en la banda, no es algo grave. No te puedes venir a casa. Yo creo que esto lo estudié hace poco y la mortalidad de la apendicitis, que son las no complicadas, que suelen ser, Las que no explotan. la mayoría, que suelen ser las no complicadas, creo que tienen un 2% de mortalidad. Antes capaz que sí, ¿no? Si explotan, ahí tenés como un 27. Sí, no sé, otro, no, 27. Pero nada, igual es poco. No, la de 27 no. Pero sí, no, igual si tenés apendicitis, tomás de tenés una buscapina te va a matar. ¿Vos tuviste alguna vez? Sí. ¡Ahora sí, Pato! ¡Ahora sí, Pato! Así que ahora ya zafaste, ya no vas a tener. No tengo, sí. Ahora me dejaron una cicatriz re linda en ese... Era la imagen. Ahora te hacen como 3 puntitos, no sé, algo así, ¿no? Laparoscópica, sí. Es excelente. No, no sea malo. No, no se va a ver. sí, casi le pega a mi auto igual. No. Te la frena, boludo. Mirá qué buena que es. Si ya te hacen la laparoscópica, te meten una camarita por el ombligo y otra por otros lados. Cortan todo. Qué flashero. Sí, esta semana tengo quirófano, ojalá vea alguna vez. ¿Y ahí todo lo haces en el Durán, onda el quirófano y eso? Cirugía sí. Y ahora yo termino igual, termino a los fines de mes y vuelvo a mis pagos. Estoy remedado, amigo, no quiero ir. Yo no te encima. Claro. Creo que lo están revoleando, me parece. Sí, puede ser. Cuando yo fui la primera vez también, no sé. Eso me da no, boludo. Porque no sé, no sé. Pero eso no tiene. ¿Lo echaron por él aparte? Sí, creo que está... No, el otro, el que jugaba de 9, el otro. Yo le tiro el pelotazo. Ahora ya está jugando, ahora puede ser el no puede jugar más. Se lo echaron en el campeonato y a él por él puntualmente.
Ahora se está jugando. Lo mismo, boludo, me echan con el 9 no vale mutuo el 9 con el todo el 3. Claro. Ya sabés que encima con eso la verdad. Claro, tú me decís que no pasa nada, viste que es piolita, lo dejás. La recibí, la pasa bien. Porque no le importa. Ya me quedó, una o dos veces me quedó. Pero no importa, no importa. Pasa que íbamos a salir, pero en realidad que no ¿Saliste, Nico? ¿Eh? Sí. Ahí no, ahí por el gano, voy a decir. Bueno, vamos. Pero bien, temprano. Muy temprano. Vamos bien. Son 44. Y cuarto nomás. Bueno, puede ser, creo que ¿Cuándo será el día que sea a las 11 y ya hacemos ahí? capaz. Si fuera como esta cancha, sí, pues van al hilo. ¿Qué? Es el único, anda, el 71 es el único que llega bien. No, en realidad el 110 es el que me deja directo. ¿Y ese dónde se toma? Ahí también, ahí, o sea, de otro lado, por la otra calle. Cuando doblas vos, ahí. Por la radio. Y otra es Triunvirato. Bueno, por Triunvirato es el 71 y por la RAL es 110. Pero el 110 es una mierda, tiene cada media hora. No, ningún colectivo, por ejemplo, de Cabildo, ninguno te lleva. No sé dónde está Cabildo. No, además para No sé de qué hablas. Pero podría ser, si vas para ahí. ¿Qué es Cabildo? ¿Cabildo qué? No, más tirando para el lado de... ¿Para dónde es Cabildo? Para ubicarla. ¿Cómo para dónde es? ¿De acá? Es... Anda, vos cruzas Urquiza. Esto es más para Saavedra más. Ah, ok, Claro. por el lado. Yendo para Grum, de acá, a Cabildo. Literalmente si vas por la Ralde, que es la entrada de Platense, tenés una de Cabildo, tenés una 15 cuadras de Grum. Ahí va. Ah, para el otro lado, claro. Claro, del otro lado, exactamente. O sea, tenés Libertador en Grun y viniendo para acá es No, porque Cabildo. viste como en Cabildo hay 300.000 bondis. ¿Te ubicaste ahora? Sí. ¿Qué bondi te no sé, qué te tomás? No, 71, no, igual bien, o sea, lo mismo. Me da lo mismo porque también de ahí de Libertador me tengo que tomar dos, así que... No, pero yo le enganché los horarios y bien. O sea, antes como que no lo sabía, no lo sacaba. Claro, era como entrar a la vieja Sí, que venga el bondi. claro. Ahora es desde que y media pasa uno. No, uno pasa y 27 y otro pasa y 38. Así es. Pero bueno, bien, re bien. Uy, ¿la preparan? Está solo, tranquilo. Bien, Paco, bien, dale. ¡Bien, Pacho! Sí, te cubro, te cubro. Con el chabón que llegó y dice, sí, escuchame. Dale, ahí. Paco.
Hay puncho, boludo. Capaz que hay un... Algo tiene que ver. No te digo que no lo he hecho igual, No, 2-0, ¿no? Sí, no, 2-1. ¡Fuera, fuera, fuera! Yo y literal somos 20, boludo. Ahora la pienso, boludo. Está fea. Está bueno. El chico se me está sumando, se hace el rengo. Sí. Hijo de puta. Porque el Choco ya no venía. No, él sí iba rápido. Ahora Ya. espera. Ahora espera. Ah, le tenía el pelo. Sí, por eso, boludo. Bien, no sé quién. ¡Tomate tu tiempo, Riquelme! ¡Sí, Riquelme! ¡Riquelme! ¡Sí! ¡La toca afuera, la toca! ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡Esperalo, esperalo! ¡Bien! ¡No es Igual Pela capaz zafamos y capaz vino en auto, boludo. A veces viene en auto, ¿viste? ¿Quién? El Pela iba. Ah, Un par de veces, por ejemplo esta vez. Gracias, Asilo. Sigue a tu falda. Pará. Allá No hay tanto frío porque creo que no hay tanta humedad. ¡Señala, Mati! ¡Pelota! Yo el primer partido me estaba muriendo. Sí. ¡Dale, Ausa! ¡Lleva! Ya está después de este partido. ¿No? ¡Sí! ¡Mete el pie! Ahí, Agustín. Esperá. ¡Santi! ¡Ahí! ¡Bien, Rocco! ¡Cambiate! ¡Sí, para los dos!
¡La misma! ¡Salió! Estamos perdiendo, boludo. Estás el cambio de Isana, güey. Sí. No, cuando quieras, cuando No llega, no llega, no llega. Al final no cambiaste con Esteban. ¿Eh? No cambiaste con Esteban al final. Me acordé recién. Te quedan 10 minutos acá, así que debe cambiar. ¡Gente, la próxima! ¡Ricardo! ¡Tenemos ahí esta segunda! ¡Vale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Inter, dale! ¡Dale que entran, ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Seguí así! ¿Eh? Pero si juegas a la pelota como que... Se va al tenis nada que ver. Claro. Tipo, soy yo. ¡Vamos, Teo! ¡Sí! ¡Dale, sígalo! No estás apto para ese partido. Está bien. ¿Qué? Es el primer partido picado que no se me caen a piña. Ahora te va a caer a lo mismo. Sí, no, si llega a picar yo me muero. Porque encima se llegan a pelear justo cuando vine yo y es tipo mi coronación. ¡Fue!
La primera. Medio no, del todo. Siempre tengo Todos los quilombos los tengo yo, Yo me todos. acuerdo una vez que estábamos acá en los martes, sin que Sí. fue la pelota, fuera como... Sí, que tenía que ir para el colegio, sí. Fue muy gracioso que fuiste muchísimas veces. Una vez que se me tiró un sapo encima. Esa vez me calenté y creo que puteaba todo lo que tenía que putear. Un sapo, ¿no? Había un sapo, yo... Es que hay como una... Había unos matorrales, claro, pero había unos matorrales en el colegio igual, viste que está el baldío ese. Había unos matorrales que eran por acá. Y viste, y veo la pelota y yo escuchaba un ruido raro. Y yo voy, viste, y digo, bueno, qué raro este ruido. Y de repente siento algo en el pie, un sapo que se me había parado en el pie. Y yo lo pateé a la mierda y me salta encima el sapo. Y ahí me fui a los pedos, dije yo no. ¡Dale, Inter, dale! Lo atacó un sapo. Re random lo que le pasaba. Aparte un sapo en una ciudad. Iba a buscar la pelota y le chocaba un auto. ¡Vamos, tiene una patada, juez! ¿Cómo es? ¡Otra, reventemos! Me parece. ¡No! ¡Otra, reventemos! ¡Acá, Nico! ¡No! ¡Dale, Teo! ¿Sí? ¡Más seguro, boludo! ¡Pelota! ¡Tenemos la segunda! Se fue por el único huequito. ¡Para arriba, pero ordenado! Vamos arriba, Ferrati, vamos arriba. ¡Dale, Juanjo, dale! ¡Sí! ¡Llegás! ¡Dale, Pachorra, dale! ¡Ah, bien, Juanjo! Feli, acá. ¡Dale, pues, tira! Vamos, pues, son las mismas esas. ¡Dale! ¡Por ahí! ¡El 5! ¡Guarda allá! ¡Dale! ¡Octa, no cotea! ¡Bien! ¡Ah! Bien, gordo, bien. ¡Marco! ¡Juaco! Más ordenado, Inter, bien. Bien, Nico, bien. Buena falta, Nico. ¡Vamos, che! ¡Bien, Jero! ¡Dale, Rocco! ¡Sacala, Rocco! ¡Saca ahí, Gordo. Nico, ordena el 5 y ahora. Dale. ¡Juaco! Un poquito más abajo que nosotros dos. Ahí. Ahí está bien. Volvemos rápido. No pasa. Bien. Adelante la pelota, vamos. ¿Cuánto falta de tiempo acá? Acá ya debe estar por terminar. Aquel sí. También tiene que dar lo mismo. ¡Dale la remera! Venimos un poco más, pero marcamos la presión. Sí, son... Están mañana, qué bueno. Pensé que estaban mañana allá. Está bien. Pensé que estaban mañana allá. No, siempre están acá. Abrí. Nico. Ahí. Uy, se cago. No te pasa. Te saqué bien de ahí. ¡No, nuestro juez ya está afuera! ¡Boludo, dale, boludo! ¡Ya está afuera, juez! ¡Mal hecho! Pela. Dale, Coco, dale, arriba. Dale, Coco. Bien. La marca Totti. ¿Lo viste? Cambio del orto, boludo. ¿Qué hace, boludo? Hacelo bien, por favor. Bien, Nico, bien. Dale, Juanjo, Adrián, Rocco. Bien peleado. Bien.
dale. Bien, Nico. Dale, Ricky. Dale, Riquelme, que no llega. Dale, que no llega. ¡Falta, pues! ¡Lo agarra! ¡Amarilla! ¡Teo! ¡Es tuya! ¡Dale, pelado! ¡Dale, pela! ¡Dale, pela! ¡Ganemos ahí, que no reciba! ¡Pongamos la segunda! Encima, viste que tiene una voz. Igual para mí no fue tan mal, pero todo el partido te la quedó. Muy bien, salió el 11. Bien, Gordo, bien. Siempre tiene más cosas que ir a su lado y al otro y le sacas un segundo. No era bueno, pero... Chico, tenemos, estamos miados. ¡Marco! No, Juan, no. ¡Chau! Bien, Aparezcan un poco más al paso. ¡Bravo! ¡Esa la concha de tu madre! Sí, dale. Le sacó la pelota, no iba a hacer la pelota. Tirala. Era el tío. Sí. ¡Es clara esa, Pela! ¡Cobra vos, estás cobrando vos, Pela, dale! Ahora se me revisó, man. Como mucho se hacía cuando se descontrola el Pela. Sí. Sí, cuando el Pela teclea es como Una debacle, onda como que no cobra nada. Sí, después se juega, es como que hace clic y hace. Y va para abajo. Pero por ahí bien, va 2-1 Barbero. Y Barbero está para 6-0. Pero se hicieron el gol ellos, tipo uno quiso tener una rabona cagándose de risa, se cayó, quedó mano a mano el chabón, gol. Y quedó 2-1. ¿Y quién estaba ganando Barberos? Claro, estaba 12-0 Barberos. ¡Bien, Pedro! ¡Al Inter! ¡Juaco! ¡A Juaco! ¡Sí, no por el amor! ¡Dale! ¡Rocco! ¿Sacó el hombre? ¿Está para jugar el 4? Mira, subiteo, boludo. Vale. ¿Querés llevarte esto o no? Ahora, la próxima. Tres rompos de 4 y te va al medio. ¡Sacamos! Dale, Juaco, dale. Ay, bien, Juaco, bien todo. Mira. Agarrala rápido. Bien. ¡Au! Tranquilo. Vamos, soltemos la pelota ahí. Nico, hacelo bien. ¡Vamos! ¡No, salió! Bien. Dale, abrí, Rocco. Cerrate, Nico, cerrate, no tenemos central. Separate de central. Bien, dale, bien. Llamalo a Teo o alguien más. Nico, manejame esa marca, no puedes tener a alguien solo. Juaco contra... Salí, llega vos.
serio. No pasa, no pasa. Fuera. No importa. Yo pensé que era del otro equipo, boludo. Estoy ya bugueado, sí.